Señores, el libro, como ya le hemos comentado, el título es Desmontando Wikileaks. Su autor es Daniel Stulin. Desde su título nos está advirtiendo sobre un trabajo que está afirmado en uno de los fenómenos que fue más removedores en los últimos tiempos, ¿verdad? Una noticia en sí misma como el fenómeno Wikileaks. En realidad Wikileaks tiene un trayecto más largo, pero digamos que la información suministrada pocos meses atrás, el proceso que siguió a su creador Julian Assange fue generando alrededor de Wikileaks no solamente la atención internacional, sino la discusión. Se trata de un nuevo periodismo. ¿Esto es periodismo? ¿Es simplemente una operación de espionaje que se utiliza o se puede utilizar en el futuro con los fines que quien haya realizado esa operación quiera? Bueno, Desmontando Wikileaks parece que nos aproxima muchas de esas cosas. Su autor es Daniel Stulin, que nació en la Unión Soviética en 1966, es ex agente de contraespionaje de la KGB, ha dedicado gran parte de su vida al trabajo periodístico, especialmente a la investigación. Su tema estrella ha sido el secreto Club Bilderberg, un gobierno mundial en la sombra, y la verdadera historia del Club Bilderberg se convirtió en un bestseller mundial del cual se vendieron más de 3,5 millones de ejemplares en todo el mundo y fue traducido a 50 idiomas. Daniel Stulin además es autor del Imperio Invisible, que desde su portada se anuncia como la auténtica conspiración del gobierno mundial en las sombras, que es este libro que le mencionábamos, ¿verdad? El Club Bilderberg. Y ahora llega con este nuevo trabajo sobre el cual seguramente vamos a estar hablando. Bienvenido a Montevideo, bienvenido a nuestra emisora. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias por venir. Una historia personal apasionante, interesante. Es decir, alguien que ha pasado como ex agente de la Unión Soviética, evidentemente que representa ya de por sí para estos lugares remotos, ¿verdad?, del mundo en ese sentido, en tiempos de Guerra Fría, digamos, una historia muy interesante para contar. Bueno, desde luego, yo he pasado 12 años en contraespionaje desde el año 93 hasta el año 2006. Nos tocó la época, digamos, la peor época de la Unión Soviética, de Rusia, ¿no? Ya la Unión Soviética dejó de existir. Pasé 3 años y medio en África, en las peores partes de África, Congo, Zaire, Chad, Sudán, es decir, toda esa parte del continente negro donde estás en medio de guerras, en medio de conflicto armado, y nuestro trabajo en aquella época era a desmantelar a las mafias que traficaban diamantes de sangre, ¿no? en estas aldeas. Estamos vendidos por el Estado porque la Unión Soviética ya se había muerto, Rusia no tiene dinero. Yo me andaba por media África con un cargador medio vacío, pensaba, Dios mío, me van a comer. Sí, imagino. Así que bueno, divertido, interesante, y te permite una cosa que obviamente es una cosa apasionante, es tú entras en este mundo paralelo de humo y espejos, literalmente, donde todo está absolutamente al revés. Me acuerdo en un pequeño pueblo de 2 caballos y un gato que se llamaba Tsofa en medio de nada en Congo. Entras en un bar con un satélite muy grande y ahí está la CIA y Hezbollah, los dos sentados en una mesa cenando, y Bill Clinton en la tele diciendo que a los terroristas le vamos a perseguir hasta el fin del mundo. Yo pensaba, si yo pongo esto en la tele, la gente va a decir, es un montaje, no existe. Sí que existe, ese es el mundo real. Ese es el mundo real, un mundo que tiene algo que ver con las novelas de John le Carré o con las novelas de Frederick Forsyth. Yo te diría al revés. De Graham Greene. Te diría al revés. Que el mundo real es muchísimo más fascinante, apasionante que cualquier cosa que pueda contar John le Carré, porque desde luego las cosas que pasan en este mundo no tienen nada que ver con lo que nos están contando en los medios de comunicación. Fíjate, yo no tengo tele. De niño tenía tele. Yo miraba el tipo de Unión Soviética que hablaba por la tele. Yo le buscaba por detrás de la televisión. Y como no lo encontraba, decía, es una mentira. Y con 45 años casi, ¿no?, a punto de cumplir, te lo puedo explicar un poquito mejor, pero el concepto, desde luego, no ha cambiado. Ahora, ese mundo, ahora vamos a hablar del libro, ¿verdad? Venimos a Wikileaks, pero es prácticamente imposible eludir la posibilidad de acercarnos
un poquito a esa experiencia. ¿Has leído los libros de Kapuscinski? Ah, no, pero pero sé quién es, he leído algo, pero no es un autor que he leído mucho, he leído sobre todo de este género gente como John le Carré, gente como Ambler, el gran genio del género, ¿no? Obviamente Ludlum, Forsyth, todos esos tipos. Ese no es el mundo que existe, el mundo que existe es otro, esa es la ficción, decías. Obviamente, mira, en otro libro, en El Imperio Invisible, hay un capítulo espeluznante que cuenta, como muchas veces lo que nos cuentan los medios de comunicación, de los gobiernos, de atentados terroristas con cochebombas, no son cochebombas, son bombas mini nucleares puestos por los mismísimos gobiernos y los servicios de espionaje, como con el caso de Oklahoma City, por ejemplo, o el caso de Bali, o el caso de La Tarata en Perú, o el Nogal en Colombia, que son estos dos últimos atentados de la DEA americana contra los propios, obviamente, colombianos y peruanos. ¿Cuántos obstáculos, cuántos requisitos tuvo Daniel Stulin que vencer para llegar a ser agente de contraespionaje? Bueno, mi abuelo era coronel de contraespionaje, entonces cuando yo entré en contraespionaje es un trabajo intelectual del cerebro, ¿no? Es como trabajo de analista. Lo que pasa, como yo te comenté, nos pilló la peor época de todo, donde yo tenía que hacer absolutamente de todo, desde ser agente de contraespionaje, analista, matón, limpiador de la oficina, contable, todo, ¿no? Y pero desde luego tú te das cuenta cuando estás, ¿no?, en este mundillo de cómo está todo. Y es cuando yo entré, para mí, yo soy un niño soñador, ¿no?, con el cuerpo de un hombre de 45 años. Y yo siempre quería descubrir secretos, y metiéndose en este mundo de espionaje te abre, ¿no?, las puertas a este mundo desconocido. Estás viendo cosas que por otra forma no podrías ver nunca, ni pensar que pueden existir. Hay que tener amor al riesgo también. Hasta cierto punto, pero es un riesgo calculado, es decir, por lo menos así, ¿no?, te lo cuentan sobre el papel. Cuando ya entras en este mundo y estás en una aldea en medio de África y tienes 130 negros cavando diamantes de sangre y estás tú y dos más con cargadores medio vacíos, te dices, esto no son buenas posibilidades de salir de aquí vivo, ¿no? Claro. El cine y la literatura han mitificado un poco la labor de la gente, ¿no? No vamos a hablar de James Bond, que es una fantasía abierta que Ian Fleming de alguna manera incentivó. Al presidente Kennedy le gustaba mucho el agente James Bond. Sí, yo no sé. Sí. A mí me encanta el presidente Kennedy. Ahí está. Bueno, el presidente Kennedy, cuando murió, en el momento de morir, cuando le mataron, exactamente, tenía en su mesa de luz, lo que vendría a ser su mesita de dormir, dos libros. Tenía El Capital de Marx, porque lo leía con mucha frecuencia, porque él decía que hay que leer a nuestros adversarios para saber sus debilidades, y tenía una saga de obras completas de Ian Fleming de 007. ¿Qué te parece James Bond? Es un payaso. Bueno, no me parece mucho, porque el mundo real es un poco distinto, es decir, tú estás horas, días, meses delante del ordenador poniendo en pie una teoría. Es lo que yo he hecho con Wikileaks, a recopilar datos, información, poner este modelo en pie. No es muy divertido si tú estás en el cine viendo un tipo sentado delante del ordenador, ¿no? Claro. Entonces esto se cine en 2 minutos y medio con una chica muy guapa por medio, obviamente, si no, no sale, ¿no? Sí. ¿Qué fue aquello del gran enfrentamiento de la KGB y la CIA? ¿Sigue ese enfrentamiento? Sí, no, totalmente. Es decir, el concepto de la Guerra Fría muerto, ya no existe, somos amigos, estoy yo hermano, es una falacia. La Guerra Fría sigue, muy sigue. De hecho, Rusia es el enemigo principal de toda esta pandilla. Si hablamos de Club Bilderberg, o la gente que quiere crear gobierno mundial o empresas mundiales, llámalo como quieras, porque si te acuerdas, en los años 90, destriparon la Unión Soviética, lo destrozaron de dentro en una generación, en una década, ni generación, en 10 años. Entre 1991 y 1999,
Rusia bajó en población 40 millones de personas, es decir, 40 millones más murieron que nacieron. Ni Hitler en la Segunda Guerra Mundial pudo llegar a estos números, y obviamente el país como Unión Soviética o Rusia solo puede destrozarse desde el dentro, y ahí estaba esta labor magnífico, ¿no?, de sociedades, organizaciones privadas, a los servicios de espionaje como la CIA, a través de Instituto Harvard o Carnegie o todas las ONGs que están absolutamente llenos y repletos de agentes del mundo de espionaje. Y obviamente los años 90 sirvió para entender, ¿no?, por lo menos algunos de nosotros que entendemos cómo funciona el mundo, que la Guerra Fría nunca terminó, y lo estamos viendo ahora más que nunca. ¿Sientes melancolía por la Unión Soviética? No, para nada. Lo que siento de melancolía es por esta juventud que nos echaron en 1980, ¿no? Mi familia, mi padre era un científico de muchísimo renombre y también era disidente de la libertad, disidente, ¿no? Luchando por estas cosas absurdas, ¿no? Como es la libertad de expresión, fíjate lo que te digo, ¿no? Pasó varios años en la cárcel, y cuando le sacaron, le liberaron, ¿no?, en 79, unos meses más tarde nos echaron. Entonces lo que más echo de menos es esta juventud perdida, ¿no?, de que me destriparon y nos echaron de nuestro país. Estos olores, sonidos, que es de tu patria, ¿no? Es decir, no echo de menos el himno soviético, o la bandera, o el país, ¿no?, el comunismo. Es absurdo pensar eso. Pero cuando tú, por ejemplo, tus compañeros de los uruguayos están fuera del país, viajando, viviendo, no sé, en Oriente Lejano, y de repente tú pasas por una tienda y hueles este olor que te recuerda de tu tierra, es esto lo que echo de menos. Es algo que seguramente que todo el mundo puede entender. Claro. Y en todo ese mundo, ¿verdad?, ese mundo que cayó en el año 1989, que de pronto fragmentó al planeta, ya que por un lado dejó solitariamente a los Estados Unidos y por el otro lado al resto del mundo, a los Estados Unidos como la mayor de las superpotencias. ¿Qué criterio tienes sobre los Estados Unidos? Vamos a ver, dos cosas. Uno, si tú estás hablando de República Constitucional de 1776, maravillosa. Es decir, mi concepto de entender la economía es totalmente hamiltoniana. Otra cosa es lo que tú estás viendo ahora mismo con estos desgraciados degenerados que están en el poder. Yo no solo estoy hablando de republicanos o demócratas, porque el circo que estamos viendo estos últimos días es como esta lucha libre, ¿no?, en Estados Unidos entre Hulk Hogan y no sé quién más. Cuando uno se levanta, te pega con la silla, tú caes, levantas, le das en la cara, el otro está sangrando, y la batalla campal se acaba justo antes del anuncio, ¿no? Pero esto es una cosa, es una falacia. Es decir, lo que tú estás viendo ahora mismo es simplemente la continuación de lo que ya hemos visto en 1929, es decir, esta famosa Gran Depresión, que no era ni gran ni depresión, simplemente era transferencia de la riqueza. Nosotros, tú y yo, los pobres, ¿no?, hemos perdido todo, nuestros bienes, nuestros ahorros, nuestras casas, y venían los Rockefellers, los Harrimans y todos los demás, los Morgans, y lo recompraron por peniques. Y lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos es toda esta crisis 2007, 2008, 2009, absolutamente manufacturada por esa gente. Ahora mismo estos, tanto los republicanos como los demócratas, están aprovechando de la crisis para destripar, destrozar lo poco que queda a la gente pobre del país. Están eliminando la seguridad social, están eliminando Medicare, están eliminando Medicaid, están eliminando subsidios, ayudas sociales a la gente que más lo necesitan, y todo está hecho a propósito, porque el objetivo no ha cambiado. El enemigo no es Osama Bin Laden, no son los talibán o mulas o cualquiera. El enemigo somos nosotros, el ser humano, y si no lo entendemos esto, no lo vamos a entender nunca cómo funciona el mundo. Durante mucho tiempo el mundo estuvo pendiente, digamos, de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Podíamos volar todos en pedazos si alguien se despertaba con un ataque al hígado en esa jornada y apretaba el botón inadecuado. Hoy se dice que la guerra es contra las grandes mafias, contra las grandes organizaciones criminales, el narcotráfico, el juego, la prostitución, las armas, etcétera, etcétera. ¿Tú consideras realmente
que hoy existen mafias que son más poderosas que los estados? Bueno, primero, todo esto, lo de las mafias, de guerras contra las mafias, es mentira. Esto no existe porque mafias forman parte de este flagelo de los poderosos. Es decir, pensar que un sucio talibán que lleva una profunda enemistad con el jabón desde hace 30 años es el tipo que maneja los hilos del poder y el reparto del negocio de la droga es absurdo. Es decir, mira, la droga mueve en la economía mundial. Son 900.000 millones de dólares en dinero en efectivo. 900.000 millones de Estos dólares. según los datos de la ONU. Los datos de las agencias de espionaje son mucho más altos, pero mira, tenemos a los datos de la ONU, está bien, ¿no? 900.000 millones de dólares en efectivo. En Afganistán, solo en Afganistán, son 160.000 millones de dólares.